Padre bueno, gracias por este día. Solicitamos que sigas hablando a nuestras vidas el día de hoy. Enséñanos, instrúyenos de la forma correcta. Necesitamos que el Espíritu Santo hoy nos hable, que no sea hombre, que no sea yo, Dios. Sé tú. Muéstranos y guíanos en tu palabra, en tu verdad. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Hechos 2, 1. Y hemos estado viendo el tema del Espíritu Santo. Y no es porque el Espíritu Santo sea un tema, sino porque necesitamos conocerle. No es un tema de estudio, por eso sabemos y entendemos que Él es la tercera persona de la Trinidad y necesitamos conocerle. En la actualidad hay redes sociales, hay mucha tecnología y dos personas en el mundo, estando a gran distancia, se pueden comunicar, pueden hacerse novios, podrán planear la boda, pero al fin y al cabo no se conocerán si no están juntos. Y te lo digo por experiencia propia, porque mi esposa estaba hasta el norte del país, yo acá, y realmente no nos conocimos hasta estar juntos. La cercanía con la persona te hace realmente conocerla, saber quién es. Y así es el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña muchas cosas de Él, podemos aprender muchas cosas de Él, pero si no tienes una relación con Él, íntima, cercana, estrecha, no va a servir de nada. No va a funcionar. Y dice Hechos 2, 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y este pasaje es bien importante para la vida de nosotros como cristianos. Desafortunadamente, dentro del cristianismo hay personas que dicen que unas cosas siguen y otras cosas no siguen. Pero realmente nosotros no nos queremos enfocar el día de hoy en esto, aunque en Sion somos una iglesia que creemos que los dones del Espíritu Santo continúan. Pero lo importante de esto es el Espíritu Santo. Él vino.
Y en el primer versículo dice que era el día del Pentecostés. Este día, en este año, es el 20 de mayo, aproximadamente dentro de un mes. Pentecostés viene de una palabra griega que tiene que ver con 50, penta, 50 días. 50 días después de la Pascua. Y este es el nombre griego que se le da a esta festividad. Recordemos que los judíos tenían 3 fiestas muy importantes establecidas en la ley dada por Moisés, que tenían que ir a Jerusalén. Y una de ellas era esta. En hebreo es la fiesta del Shavuot o Shabbat, no sé realmente bien la pronunciación. Pero era una festividad que Dios había establecido en Éxodo y tenían que estar ahí. Y por eso ahorita que leímos, vimos cómo había de diferentes naciones ahí en Jerusalén. Llegaron. Ahora recordemos que solamente habían pasado 10 días cuando Jesús le dijo a los discípulos, quédense, unánimes, esperen la venida del Espíritu Santo. En esta festividad también celebraban lo que Dios había dado en el monte Sinaí. ¿Recuerdas? Las tablas de la ley, lo que es el Torá para ellos, la enseñanza, las normas. Tenían bien entendido que estaban celebrando y festejando. Y no solamente eso. Y no es que quiera ahorita yo pisar callos, pero esa festividad también la ocupaban para celebrar las primicias del trigo. Y llevaban la primera parte de la cosecha a Dios. Muchas veces nosotros no damos ni primicias, ni promesas, ni ofrenda, ni diezmo. Pero no es el tema de hoy. Pero tenemos que entender que había algo ahí establecido por Dios. Me encanta que nuestro Padre no hace las cosas ahí a la ligera, avienta los dados y a ver qué sucede. Consecuencias nada más porque sí. Tiene razones cada cosa que él hace. Y el día del Pentecostés cae en una festividad de primicias porque es cuando Dios nos da una primicia. El primero que da es Él. Él no se queda con nada en las manos y Él decide dar y dar y dar. Y nos da lo mejor que Él pueda tener. Nos da una parte de Él. El Espíritu Santo es una parte de Él, la esencia de Él. Y lo da en un tiempo de festividad, no de tristeza, no de lloro, no de amargura, en una festividad. Pablo en 2 de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos dio un regalo, nos dio el Espíritu. Y dice que estaban unánimes juntos. Y es bien interesante porque en muchas ocasiones, Hechos 2:1, nos cuesta esa parte. Estar unánimes juntos. Nos regresamos
un capítulo atrás en Hechos, Hechos 1, 13, 14. Lo que menciona Hechos 2, de que están unánimes juntos, es la obediencia a lo que Jesús pidió que hicieran. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 120 estaban orando, estaban en ruego, estaban en unidad, estaban juntos y perseveraban. ¿Cuándo fue la última vez que perseveraste tú en oración? Tenemos una necesidad y ¿qué hacemos? Dios, ayúdame en esto que tengo este problema. Gracias. Y te vas, ¿verdad? Eso no es perseveración. Perseverar es estar constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dé una respuesta. Sea buena o sea mala para ti, porque a lo mejor no me gusta la respuesta que Dios me da, pero al fin y al cabo Él sabe que es lo correcto para mí. Hasta que nuestra oración sea respondida, tú y yo tenemos que parar. Si tú haces una lista para el súper, cuando ya agarraste el producto que necesitabas al carrito, ¿qué haces? Lo palomeas, lo tachas, lo borras, haces algo, ¿verdad? Indica que ya lo encontraste y lo tienes. Si no, continúas hasta que esté tachada. Lo mismo es cuando tengas esa petición de oración. No pares, no desmayes, continúa. Porque esto es algo que nos enseñaron los discípulos, perseverantes en la oración y el ruego. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo quiero que entiendas bien esta parte. Muchas veces a Dios lo queremos limitar. Y le decimos, mira Dios, tú vas a actuar de esta manera, de esta, y lo encajonamos. Y no puede ser de otra. No hay más. Cuando tú y yo tenemos un Dios creador, no un Dios que imita ni copia otra cosa. Si tú tuvieras la posibilidad de crear un hombre, ¿lo creerías como Dios lo creó? De lodo hizo. Nuestra lógica diría que ¿cómo tendría que hacer Dios a Eva? Pues igualito, ¿no? Ya hizo a Dios, al hombre del lodo, pues a Eva también de lodo, que la haga. ¿Y qué hizo Dios? No, de una costilla. ¿Cómo le habla Dios a Moisés? Por medio de una zarza que está ardiendo y no se consume. La forma en que Dios se quiere manifestar no se puede limitar a nosotros. Y en el tiempo de los apóstoles, el día del Pentecostés, hizo lo mismo. Él hizo gala de su poderío. Otro ejemplo es cuando Jesús es bautizado. Una voz del cielo, el Espíritu llegando en forma como de paloma, no era una paloma,
pero haciéndose presente. Porque como humanos necesitamos pruebas que no tengan dudas. Y por eso Dios decidió que un viento, un estruendo, algo sucediera, lenguas como de fuego. Yo no me lo imagino. Yo he visto algunas series, algunas películas y digo, wow, qué padre. Esa persona sí se lo imaginó, pero yo creo que se quedaron cortos. Fue más allá de eso. Y lo importante no es tanto cómo se manifestó, sino que se manifestó y cumplió lo que había dicho. Ezequiel 37, 9, 10. Es otro ejemplo bien interesante. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Una visión que tuvo Ezequiel. Y que si tú la lees sin tener un contexto más allá, dices, ¿estaba borracho? ¿Estaba drogado? ¿Qué estaba pasando con Ezequiel? Lo mismo que sucedió con la gente que estaba rodeando a los discípulos, a los 120, y les dijeron, están llenos de mosto, están borrachos. El Padre decide manifestarse de la forma en que Él desea. No lo detengamos. No lo paremos, porque eso tiene que ver con la soberanía de nuestro Dios. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo en ocasiones sí le he dicho a Dios, pero quiero que hagas esto de esta forma. Y lo encuadro y lo limito. Y cuando Dios me responde, y me responde de otra forma, es como darme un cocotazo y decir, a ver si aprendes que tú no me puedes limitar. ¿Por qué crees que Dios dice que nosotros no tenemos que adorar ídolos o cosas hechas de madera, de barro, de piedra, estatuas y ese tipo de cosas? Porque lo estamos limitando, encuadrando. Cuando Él de la nada hizo todo un universo que no podemos ni siquiera visualizar. ¿Qué tan grande es Él? No sé si has visto algunos documentales de cosas que encuentran en el fondo del mar. Y dices, wow, eso hizo Dios. Eso creó mi Dios. Y es por eso que en el día de la celebración de Pentecostés, Dios actuó. Otra forma de expresarlo sería que se apareció con bombo y platillo. Versículo 4 de Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y es bien interesante esta parte. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Habíamos visto domingos atrás cómo Jesús le dice a la mujer samaritana que ella tiene que beber del agua viva, de esa fuente donde nunca termina de correr. Siempre hay agua que corre. Tú y yo tenemos que andar en la llenura del Espíritu Santo. Y no tiene que ver nada
con que nos dejemos controlar por nuestras emociones. Tiene que ver con que tú y yo tenemos una relación con el Padre. Joel 2, 28, 32. Años atrás, Joel ya lo había profetizado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una cosa es que el Espíritu Santo te bautice y otra cosa es que tú andes cada día en la llenura del Espíritu Santo. Las dos cosas tienen que ver con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es cuando el Espíritu Santo nos añade al reino de Dios, cuando nos hace partes de ese reino, copartícipes de lo que tiene Jesús para nuestra vida. Y la llenura tiene que ver con que nosotros estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros y tenemos una vida controlada por Él. Por eso la expresión de que esa persona o aquella persona tiene la unción de Dios tendría que ver no con las manifestaciones que se hacen, sino con que es una persona que está buscando de Dios, conociendo de Dios, porque está caminando en el Espíritu Santo. Hace poco escuché una analogía de lo que es esta parte del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y decía más o menos así. Ya que entendemos, no entendemos, visualizamos o ejemplificamos al Espíritu Santo como una paloma, que no es una paloma, necesita tener dos alas. Si no, no vuela. Y un ala es donde están los dones y otra ala es donde está el fruto. Si las dos no van en común acuerdo, ¿qué va a pasar con la paloma? Se caerá. Y el fruto, ¿sabes qué tiene que ver? Con mi carácter. Y yo creo que es más importante que los dones. Porque si en mi vida realmente no hay amor, no hay fe, no hay gozo, no hay dominio propio, que cómo nos cuesta en esa parte, ¿cómo es que se van a desarrollar las demás cosas? Templanza, mansedumbre. Las dos cosas son del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente le damos mucha importancia, mucho valor solo a los dones. ¿Y lo otro? ¿De qué sirve? No, pues ahí de vez en cuando. No, mi carácter tiene que ser primeramente. Ay, es que yo soy una persona que Dios me usa en el don de sanidad. ¿Amas a tu hermano? Ay, me cuesta. Recuerden que la Biblia nos enseña que va a haber personas que le dirán a Dios, yo en tu nombre eché fuera demonios, hice muchos milagros. Y Dios le va a decir, pero yo no te conozco. Entonces, ¿qué es más importante? El carácter en mí, forjado por Dios. Hierro con hierro se afila, se aguza. Me encanta ver cómo hacen las espadas.
A mí me fascinan las espadas. Agarran el hierro, lo meten a hornos hirviendo, se tiene que derretir. Sale rojizo, lo vierten en un molde y empiezan a golpearlo, a golpearlo. Y es como Dios hace con nosotros, pero muchas veces no lo dejamos. No lo dejamos. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un espíritu. No hay más, solamente es el Espíritu Santo, lo deja bien en claro Pablo. Y en Efesios 5:18 da una instrucción bien interesante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste lleno, llena del Espíritu? Y quiero que me entiendas que este término no es de que tú te pongas y ya me llenó. No. Tiene que ver con que yo estoy leyendo su palabra, aplicándola, viviendo con Él, haciendo lo que Él me dice. Y aquí sale algo también importante. Si yo tengo un recipiente y está lleno de agua sucia, ¿cómo le echo un agua limpia? ¿Cómo lo lleno de agua limpia? Tengo que agarrar el recipiente, vaciarlo cochino, si es bueno limpiarlo y llenarlo con agua limpia. El Espíritu Santo no puede llenarnos si todavía tengo la pasada manera de vivir, la vieja forma de vivir. Mis actitudes, mis expresiones, esos pensamientos, esas groserías, esas cosas que no son de Dios, si están ocupando, ¿voy a ser realmente lleno con la palabra de Dios? ¿Con la enseñanza de Dios? Por eso Pablo enseña que tenemos que dejar eso, crucificar el viejo hombre, hacerlo a un lado, para que empiece a actuar la palabra de Dios en nosotros. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, solamente vaciamos la mitad del recipiente, lo dejamos a media y queremos ser llenados a medias. Así no funciona. Clase de química. Para hacer agua, ¿o cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿No es HO2 o H3O4? Es exacta, ¿no? H2O. No podemos hacer lo mismo con Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que tú y yo entendemos en qué andamos mal, confesamos nuestros pecados, morimos a esa vieja manera y empezamos a caminar conforme a lo que Dios dice.
Y es lo que veíamos la semana pasada con esta palabra Adonai, el Señor. A veces no la entendemos, pero los judíos entienden muy bien Adonai. Viene siendo el Señor de todo. ¿Dios realmente es tu Señor? Ser llenos del Espíritu Santo consiste en que Jesús toma el control, no solo de mi corazón, sino de todo lo que yo soy. Alma, mente, espíritu, sentimientos, emociones, carne. Y no hay nada que le esconda yo. No hay nada. Hay una total abertura en mi vida con Él. Juan 20:22. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, estaba hablando con ellos y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y esto nos enseña que no siempre, no es una regla que la llenura del Espíritu Santo tenga que ver con una manifestación externa. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con una manifestación interna, en mí, en ti. Yo voy a ver que una persona es llena del Espíritu Santo porque ama a la gente, porque tiene dominio propio, porque es hospedadora, porque hay cambios internos. Por eso Jesús le decía a los fariseos, hipócritas. Porque solamente ellos daban los cambios externos. Pero internamente no había cambio. ¿Y qué crees que le interesa a Dios? ¿El cambio externo o el interno? A Dios le interesa ese cambio interno. Porque recuerda que nuestra carne, cuando sea el tiempo de morir, se queda. Por eso tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestra alma, nuestro espíritu. Otro ejemplo de que no tiene que haber siempre manifestaciones externas es cuando Elías estaba ahí en una cueva. Primera de Reyes 19:11. Y Dios habla con él en el versículo 11, le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz vino a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vemos en el Nuevo Testamento cómo sucedieron otros tiempos, otros momentos donde hubo una llenura del Espíritu Santo, donde había una manifestación
de que eran personas llenas del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Cuando Pedro da un discurso, dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y empieza a dar un discurso. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitaban escoger personas que apoyaran en la iglesia. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, ¿recuerdas de él? El primer mártir que tenemos de la iglesia. Y adelantito, Hechos 7:55, cuando Esteban lo quieren matar y apedrear. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando Dios actúa, Dios no tiene reglas. Y en ocasiones decimos, es que primero tiene que venir el bautismo de agua para que el Espíritu Santo entonces te bautice y te llene. No. Puede suceder así, lo puede hacer, pero no hay reglas con Dios. Y uno de ellos es Pablo. Después de que en el camino se encuentra con Jesús, él no ve y llega. Dios le habla a Ananías y le dice, tienes que ir con Saulo. Y Ananías no quería porque sabía quién era él y que se estaba despachando a cristianos. Y Ananías decide ceder y obedecer a Dios. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El bautizo en agua fue después. ¿Por qué? Porque es más importante el Espíritu Santo que bautizarse en agua. Porque el bautismo en agua es decirle al hombre, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ser llenos por el Espíritu Santo es dejar que Dios actúe en mí y decirle a Él, te necesito a ti, trabaja en mí, yo ya no. Después Pedro con Cornelio. Estando ahí Pedro con la gente, cayó el Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo y bautizados en agua. Hechos 11:24. Hablando de Bernabé, decían que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Por eso es bien importante que entendamos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y eso se va a reflejar en mi vida, porque va a haber cambios en mi interior. ¿Y quién se va a dar cuenta primeramente? Los más acercados a mí. Porque yo puedo mentirle a una persona que no me conoce, pero a los que me conocen y están allegados a mí, cercanos a mí, saben si realmente he cambiado o no he cambiado.
Y regresando a la historia de Hechos 2, vemos cómo el Espíritu Santo hace un milagro ahí y logra que los 120 empiecen a hablar en otro idioma. Son más de 12 nacionalidades que estaban ahí representadas. Los galileos no eran muy bien vistos por los judíos. Para ellos eran personas de un nivel cultural muy bajo, mucho menos que pudieran hablar más idiomas. Lo importante de esta historia no es que si eran lenguas angelicales o lenguas humanas. Lo importante es que Dios hizo un milagro. ¿Para qué? Para extender su reino. ¿Te acuerdas? Muchos años atrás, el inicio de la humanidad, el hombre quería alcanzar a Dios. Y entonces hicieron la torre de Babel. ¿Y qué hizo Dios? Dividió al hombre, a la mujer, dándoles nuevo idioma, nuevas lenguas. Muchos años después, Dios decide hacerlo para alcanzar a esas personas que no conocían de Dios. Y por eso los 120 empezaron a hablar para que estas personas pudieran entender, comprender acerca del mensaje de salvación. Y ese era el propósito real y verdadero de Dios, que la gente fuera alcanzada, conociera, supiera. Muchas de estas personas no eran de ahí. Llegaron a Jerusalén. Y los judíos generalmente hablaban 3 idiomas: el hebreo, el griego por los romanos y del lugar donde estaban ellos viviendo. Eran más de 12 nacionalidades. Los que vivían en Egipto, pues aprendieron esa lengua de Egipto. Pero los que estaban ahí reunidos, a lo mucho, podían haber hablado 2 lenguas: el hebreo y el griego. Y a lo mucho. Y Dios hizo el milagro, una señal, una maravilla para alcanzar a la gente, a los perdidos. Y adelantito ahí de Hechos 2, 14. A lo mejor tu Biblia dice primer discurso de Pedro. Y es la historia de cómo se agregan a la iglesia más de 3,000 personas de un solo jalón. Ahora, recuerda que cuando se contaba en aquel tiempo, se contaba a los hombres. No se contaba niños, no se contaba mujeres. Y esos más de 3,000 no se quedaron ahí en Jerusalén. Muchos de ellos regresaron a su lugar de origen, entendiendo quién era el Salvador. Y es por eso después, cuando tú vas leyendo Hechos, que la iglesia de Jerusalén se entera que en otros lugares hay gente que está enseñando acerca de Jesús. Porque se extendió la iglesia. Lo primordial de los milagros, señales y maravillas de Dios es su reino.
es que Él se lleve la gloria y las palmas. Y en ese caso, uso lo que es el idioma, las lenguas. Qué maravilloso sería que de una de esas formas yo pudiera aprender así el inglés, ¿no? Esos idiomas que nos cuestan trabajo, que nos gustarían. ¿Y qué crees? Dios puede actuar de esa forma todavía. He oído testimonios de personas que llegan a lugares donde no sabían la lengua, donde no había traductor, pero el Espíritu Santo les dio el idioma de ese lugar para que la gente pudiera ser alcanzada. Vuelvo a lo mismo. Lo importante no es que esa persona pudo hablar en una lengua. Lo importante es que la gente escuchó lo que Dios tenía para ellos. Conoció. Y tenemos que ir más allá de lo que nosotros creemos o pensamos. Y tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, empieza a hacer un trabajo que a veces no nos gusta, que a veces no nos agrada. Y por eso hay un video que yo quiero que veas. Y pienses que de esta forma Dios quiere trabajar en nosotros. En nosotros. ¿Le viste la cara al zapatero? Así es Dios con nosotros. No le importa llevarse las palmas a Él. No le interesa. Todo un proceso para que quede una chulada de zapato. Investigué en internet y estos zapatos en Estados Unidos empiezan vendiéndose en 7,000 pesos, 7,500. Y hay zapatos de 40 y tantos mil pesos. ¿Sabes qué? Para Dios tú vales más que eso. Porque dio a su Hijo, que no tiene precio, un valor que no se compara, por ti. Porque Él quiere trabajar contigo. De la nada hicieron un zapato muy bello y hermoso. Y pasó por un proceso para llegar a algo hermoso.
Dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Dejemos que la llenura del Espíritu Santo vaya más allá de lo que hemos oído, de lo que hemos visto o de lo que nos han dicho. Es más allá. Dejemos que Él meta su mano. Por eso a Dios lo comparamos. La Biblia enseña que es como un alfarero y que somos nosotros como un barro en sus manos. Cierra tus ojos. Y tú pídele a Dios que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Si hay algo en lo que no has dejado que Él meta su mano, pídele perdón. Dile que te ayude. Jesús nos dejó a ese ayudador, a ese consolador, y en muchas ocasiones lo hemos hecho a un lado. Dejemos que Él actúe de la forma correcta. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que actúa en nuestra vida. Pero cuando nosotros somos indiferentes a Él le duele. Y el único pecado que no va a ser perdonado cuando no creamos en Él, cuando lo hagamos a un lado y seamos indiferentes. Espíritu Santo, te necesitamos. De la forma correcta, de la forma en que la Biblia nos enseña que podemos tener una relación contigo. No queremos quedarnos solamente en ser bautizados, sino queremos ser llenos. Que nuestra vida refleje realmente una llenura tuya, un cambio tuyo. Queremos reflejar ese fruto: amor, paz, gozo, dominio propio, mansedumbre, templanza, fe. Queremos realmente demostrar que Cristo vive en nosotros, que estamos leyendo tu palabra, que estamos aprendiendo de ti, que estamos teniendo tiempo contigo. Esa es la verdadera llenura que buscamos. Que ya no vivimos yo, que ya no estamos nosotros, que ya no vivo yo, sino que es Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos a ser congruentes con lo que decimos que somos. Te pido por el que está a mi derecha, el que está a mi izquierda. Ayúdame a orar por él, por ella. No para señalarlo, sino para ser una misma familia, un mismo cuerpo. En la semana recuérdame orar por él, por ella. Dar a la brecha. Únenos. Únenos. Haznos uno. Y como Jesús oraba, que así como Él y tu Padre eran uno, que nosotros seamos unos en ti. Ayúdanos a ser una sola iglesia. En el nombre de Jesús.